Les damos la bienvenida al octavo coloquio de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Mi nombre es Bogart Alfonso Verdiguel Vázquez y seré el moderador de esta mesa titulada Políticas Educativas, Ecosistemas de Aprendizaje y Evaluación Curricular. Mesa que pertenece al programa en doctorado en Ambientes y Sistemas Educativos Multimodales. Esta mesa está conformada por dos docentes comentaristas a los cuales tengo el honor de presentar. En primer lugar, tenemos la participación de la doctora Leticia Ventura Soriano, quien es licenciada en Sociología de la Educación y doctora en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Su área de investigación está enfocada en la atención a la diversidad sociocultural en la educación, vinculada a las líneas de convivencia, derechos humanos y cultura de la paz. Su trabajo está dirigido principalmente a la formación y profesionalización docente. También nos acompaña el doctor Jorge Alberto Chona Portillo, quien es maestro en ciencias antropológicas y especialista en investigación hermenéutica narrativa en educación. Sus líneas de investigación son prácticas docentes, literatura, cultura y comunicación, culturas juveniles, epistemologías y pedagogías decoloniales, así como además de los comentaristas. Se nos fue, ¿verdad? No sé si hay alguien más de aquí de apoyo de la universidad. Sí. Listo, ya te escuchamos. Si quieres, cierra tu cámara para que pueda escuchar mejor el audio. Además de los comentaristas, dentro de esta mesa se encuentran estudiantes que presentarán sus avances de trabajo terminal. El trabajo es la siguiente. Ya no te escuchamos otra vez. ¿No me escuchan? ¿Me escuchan? Ahí ya. Ok, sí, ya. Okay. La dinámica de trabajo es la siguiente. Cada estudiante tiene un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación. Una vez que terminen los comentarios, Ya no se escucha, ¿verdad? No, ya no. Y creo que no hay alguien más aquí, los organizadores de la Rosario, no sé, Gabriela es solo invitada. Démosle unos 2 minutos y si no, pues nos autogestionamos. ya estoy. Okay. Sí, ya dije, bueno, apoyo, pero bueno. Les recuerdo que no hay réplica por parte de los estudiantes y que la retroalimentación debe ser realizada con sus respectivos docentes de trabajo terminal. ¿Me escuchan? Sí. Iniciamos esta mesa de trabajo con la presentación de Pablo Adrián Rivera Juvenal, trabajo titulado Rutas para la construcción de ecosistemas educativos complementarios de acceso libre. Adelante, Pablo. Gracias, perdón, había olvidado prender el micrófono. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Voy a presentar mis avances
Antes de comenzar, la presentación se está presentando, ¿verdad? Sí, la vemos, sí. Perfecto. Bueno, mi nombre es Pablo Adrián Rivera Juvenal, todos me conocen como el nombre de Adrián, y mi modalidad de titulación es a través de artículos. Lo señalo porque tiene que ver con la presentación que voy a hacer a continuación. El título es de esta ponencia o este pequeño diálogo, Rutas para la construcción de ecosistemas educativos complementarios de acceso libre. Vamos a ver en qué se refiere esto y cómo se va desglosando. Para ello, voy a retomar una cita de la Unidad de Investigación Cultural Cibernética, el CRU, de Nickland, que en 2024, en el libro con el mismo nombre, CRU, señala que en la red los conceptos de espacio, tiempo, objetos e inclusive realidad se empiezan a desdibujar, generando nuevos escenarios que requieren nuevos abordajes. A lo que se refiere con esto, Nickland, es que cuando hablamos de tiempo, ya no tenemos estar atados a un mismo tiempo todos juntos. Puede haber alguien que esté de noche en un país y otra persona esté de día en otro, o que estén revisando los materiales de forma asincrónica. También el espacio se desdibuja porque ahorita, por ejemplo, cada quien está en alguna parte, pero podemos confluir a través del mundo digital. Aquí ya menciono otros conceptos un poco más de análisis, como puede ser el de que se desdibuja la realidad, porque con inteligencia artificial, realidad aumentada, avatares, nicknames, deadnames y demás, también se empieza a desdibujar. Todo esto podría quedar enmarcado dentro de la sociedad líquida de Bauman u otros autores. Sin embargo, yo lo retomo desde Nickland, debido a que es el experto en mundo digital y en teoría de redes. Y también retomo el concepto de rizoma, de Deleuze y Guattari, y de red digital. ¿Por qué? Porque esta investigación, cuando empezó siendo una investigación lineal que tenía una estructura de tesis con introducción, capítulos, desarrollo, estado del arte y demás, y ya después presentaba los resultados. Sin embargo, dadas las características del tema y de la estructura, consideré que era mejor tener un estado del arte, tener una metodología, tener unas fuentes fidedignas, una estructura, una metodología, pero presentar los resultados como capítulos a través de artículos de divulgación que funcionan como un rizoma. Aquí pongo un ejemplo de una imagen que se va vinculando y relacionando de forma libre, donde un artículo puede cobrar más relevancia o menos relevancia dependiendo la investigación que la vaya a retomar. Sobre este punto, la estructura que tiene mi investigación es una estructura modular, en el sentido de que cada uno de los artículos que estoy proponiendo o de los temas que estoy abordando se pueden revisar por separado o bien se pueden revisar de forma continua a través de la línea histórica. Sin embargo, no necesariamente tiene una linealidad de primero el capítulo 1 y el 2, sino que cada uno es completo por sí mismo y funcionan como pequeños bloques de construcción. Dentro de los temas que estoy abordando en mi investigación está el de ecosistema, que es el base, partiendo de la teoría de Luhmann de sistemas, retomando ecosistema como un territorio, no espacio, territorio, ahorita aclaramos eso, en el cual confluyen agentes, tanto personas, instituciones, países, confluyen estos agentes en relación y a través de estructuras que siguen ciertos objetivos. Retomando un poquito a Parson. Entonces, este ecosistema dentro del mundo digital en educación tiene ciertas características diferenciales que a continuación vamos a ir manejando. En concreto, los temas que estoy abordando son el territorio digital diferente al espacio digital, porque el espacio digital solamente es donde podemos estar, pero un territorio se habita. Y al habitarse un territorio tendría que aplicar lo estipulado por el artículo 27 constitucional, en referencia a los derechos que tenemos a habitar el territorio. En cambio, ahorita hay algo denominado no lugar en el espacio digital y un poco de tecnofeudalismo. También hay que diferenciar los capitales que se presentan en la educación, pero que también al manejar Internet como un territorio se manejan en el mundo digital. De allí la propuesta de hablar de capitales digitales, capital cultural, capital social, capital económico, pero enmarcado en las prácticas dadas en el mundo digital y en la educación a distancia. También, derivado de estas diferencias económicas, sociales, políticas, abordamos el concepto de tecnofeudalismo, que es un concepto de reciente añadidura, que señala que las prácticas culturales y sociales de Internet en la actualidad están respondiendo más a un modelo feudal. ¿Por qué? Porque hay gran concentración de poder y gran concentración de territorio digital en pocas manos.
Ya no estamos hablando del Internet de los 90, donde se manejaba con muchos blogs y era muy libre. Hablamos de un territorio que está manejado por grandes empresas como Facebook, Google y otras empresas, y ellos imponen sus reglas de quién entra, quién sale, de forma directamente arbitraria. De allí la importancia de convertirlo en un territorio para garantizar los derechos de cuarta generación de los ciudadanos digitales. Junto con ello, retomo para establecer una postura frente a este tecnofeudalismo, retomar el modelo EduPunk de los años 2000 en una generación nueva llamada EduPunk 2.0. Es una propuesta pedagógica alternativa que estoy proponiendo, y cómo se puede vincular esto con la relación que existe entre la inteligencia artificial y la psicología cognitiva, ya que entendiendo cómo funciona la inteligencia artificial podemos ayudar a los procesos de enseñanza y aprendizaje y también a comprender cómo se maneja el negocio de la atención a través del mundo digital. Y esto lo estoy tratando de manejar a través de implementación de ecosistemas digitales libres, complementarios. ¿Qué es esto? Que cualquier docente y cualquier estudiante con una capacitación inicial pueda construir sus propios espacios, sus propios territorios digitales, desde los cuales contribuir y desde los cuales participar, sin un ámbito mercantil. Y lo menciono complementario debido a que en un primer momento quería tener una intervención directa en la institución, pero dada la estructura de las propias instituciones, es muy difícil modificar sus plataformas. Por tanto, considero que empoderar al docente y a los estudiantes para la creación de sus propios territorios es la mejor opción que se puede realizar. Y también con esto generar estrategias didácticas empoderadoras que puedan desarrollar docentes y estudiantes para que los elementos nocivos de Internet puedan ser utilizados como estrategias de enseñanza y aprendizaje. Esa es la estructura, y la metodología depende mucho de qué artículo sea, puede ser cuantitativo o puede ser cualitativo. En concreto, los resultados que estoy presentando dentro de este segundo coloquio son estos los que llevo hasta el momento. Tengo artículos indexados, en total tengo 3, 2 publicados, 1 por publicar, a través del repositorio Latindex. Entonces cumple con el requisito de titulación por artículos, los cuales son 2, tengo 2 ya publicados, 1 en proceso de publicación. También tengo artículos de divulgación en páginas como Filosofía en la Red, que no son directamente para titulación, pero complementan el tema, con esto de los aspectos modales para poder manejar el tema como bloques. He impartido conferencias sobre estos conceptos para poder difundir mi teoría y mi propuesta, tanto en congresos nacionales como internacionales. He impartido cursos para explicar cómo generar estos territorios. En la UNAM los he impartido, y también en la ENA impartí uno recientemente. He generado ecosistemas digitales para poner en práctica la teoría en la Universidad Nacional Rosario Castellanos en la carrera de Psicología. También he generado materiales audiovisuales y un capítulo para un libro. Presento los avances concretos. Es el artículo Generación de Prompts para la Inteligencia Artificial Generativa, una innovadora forma didáctica en educación multimodal, en el cual se aborda la importancia de abordar el mundo digital dentro de la educación y señalar que no solamente es trasladar lo físico a lo digital, sino que tiene sus propias dinámicas sociales, el cual ya está publicado. También La virtud como redes neuronales en el siglo XXI, publicado también por la Univim, en el que se establece la relación que existe entre los procesos cognitivos y la inteligencia artificial para favorecer procesos de enseñanza y aprendizaje. El artículo sobre territorio digital, que es como la base del artículo, ya fue aprobado, está por publicarse en la revista Mediaciones del CCH. Cuando quede se los puedo compartir. Y artículos complementarios que tratan la hipertensión como ficción, que complementa la teoría de Nikland y los objetos digitales, cómo se van construyendo. ALIC-IA y la IA a través del espejo de la psicología, para reforzar el capítulo sobre inteligencia artificial y psicología cognitiva. El capítulo del libro es un capítulo de educación digital emergente, en el cual ya abordo directamente la propuesta de EduPunk 2.0 y se explica cómo hacer los modelos. En un futuro voy a hacer un manual para poderlo difundir con mayor facilidad, manual de acceso libre, para fomentar el modelo EduPunk original. Aquí está una muestra del ecosistema digital. Si googlean esa dirección lo pueden entrar. Esto lo utilizo con mis alumnos de psicología. Está activo y me ha sido de bastante utilidad. Hay un artículo que está midiendo los resultados, que está en proceso de elaboración. Y aquí hay otra página, no tengo el enlace, luego se los comparto, pero está enfocado al desarrollo de habilidades emocionales en el deporte para complementar la educación del deportista a través de esos ecosistemas libres. Y con eso termino mi presentación. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Voy a tomar la palabra en vista de que el colega de la universidad está teniendo problemas con su conexión.
Y pues bueno, o sea, te ajustaste súper bien al tiempo, Pablo. Le voy a dar la palabra al doctor Jorge para después tomarla yo y no tomarla arbitrariamente porque ya tomé el espacio. Entonces, doctor Jorge Chona, adelante. Muchas gracias. Sin duda, Pablo, primero que nada, reconocer todo el esfuerzo que estás haciendo, que vas haciendo, que vas desarrollando. Muestra un gran sentido ético, un sentido práctico y profesional, ¿no? En estas formas innovadoras de ir construyendo otros, dices, territorios, que no espacios, ¿no? Me gusta el término que planteas de que el territorio es donde se habita y no donde se está, es algo muy interesante. Incluso al explorar los artículos y explorar un poco el sitio donde tú haces referencias, se ve una forma dinámica de construir, de desarrollar, ¿no? Entonces, por ahí me parece que tienes un trabajo muy, que va muy bien, ¿no? Que va muy bien. Eso es digno de reconocerse. También me surgen algunas preguntas en torno a qué es lo que estamos construyendo, lo que se está desarrollando, sobre todo en esta era de un cambio tan vertiginoso, tan drástico, donde hoy lo que tú planteaste mañana ya no es, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr que todo tu trabajo no sea tan efímero, sino vaya perdurando, ¿no? Y me parece que la clave está en la formación. ¿Qué formamos a través de estos dispositivos, software, etcétera? Me parece que justamente ahí la publicación va dando consistencia, ¿no? En términos de esa formación con los jóvenes de psicología, etcétera, etcétera, ¿no? Pero aunado a la publicación que vas haciendo, me parece que juegas un doble recurso, ¿no? Escribes para reflexionar sobre lo que vas haciendo y eso te permite a ti ir como generando otras posibilidades, ¿no? En términos de construcción de otros, dijiste bien, no lugares, sino, ¿no? Me gusta el término del Franklin y del no lugar, pero no sé si lo recuperas desde ahí, porque justamente no hay necesidad de estar para poder estar, ¿no? La existencia de uno se va construyendo, diría Heidegger, en el sentido del estar siendo, del estar en ese momento, en ese lugar, etcétera, ¿no? Entonces, por ahí me parece que va muy bien planteado el asunto que traes. Sin embargo, a mí me suena el término complementarios, ¿no? Yo creo que en términos de, no sé si lo refieres en términos de incompletud, de que uno no es completo, sino en todos los sentidos, o de dispositivos adicionales. Ahí es donde me quedó la duda y ojalá lo tomes en cuenta, ¿no? Si estamos hablando de complementario como aquello que no está y que de alguna manera hace falta, o aquello inacabado que no se complementa, sino en el tiempo, en la construcción, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un punto que a mí me gustaría, digo, sé que no hay réplica, pero que tú lo tomes en cuenta. ¿Qué estás pensando? ¿Como artificios complementarios o en esta idea de que nada es completo, sino a través del tiempo, del lugar, etcétera, ¿no? Creo que en tu formación viene bien una reflexión filosófica sobre esa parte, ¿no? Ahora, lo otro que me parece también muy interesante y que ojalá no se caiga
De repente yo me encuentro con un discurso que llaman neuroeducación. Y de repente digo, ¿y eso existe? En esta idea de lo neuronal. De repente ponen cosas como neurodidáctica. O sea, hasta donde yo sé, científicamente solamente hay neurociencias. Todo lo demás son como inventions que de alguna manera tienen razón o no. Entonces, por ahí me gustaría que tú profundizaras en esos conceptos que estás recuperando y que de alguna manera, y aquí sería como lo más interesante, y esa sería la invitación que yo haría, a que esto que estás haciendo pudiera generar otras perspectivas de conocimiento y de construcción teórica. No quedarnos con lo que hay, sino cómo este manejo que tú vas haciendo de algunos conceptos como ese de Dupont, a mí me pareció muy, muy interesante, ¿no? Yo de pronto me imaginé en la época de cuando uno era joven, ¿no? Por el término, ¿no? Pero tiene que ver con otra cosa y eso es muy interesante. Entonces, ¿cómo que esto que haces no sea efímero, sino que permanezca y sería a través de la construcción de nuevos entramados teóricos? Ese es como mi comentario que yo tendría respecto a tu trabajo, ¿no? Y claro, el asunto es que por la dinámica, la, la manera en que buscas titularte, a veces como se miran como fragmentos que todavía no logran construirse en un todo, ¿no? A diferencia de una tesis que te vas guiando y dices, esta es la epistemología que busco desarrollar, ¿no? Entonces por ahí, ojalá que no se pierda lo que vas construyendo, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por sus comentarios. ¿Ya participó la doctora Leticia? No, empezó el A ver, doctor Jorge, sí. entonces Adelante, parece doctora, bien. disculpe. Sí. Sí, no, gracias. Bueno, Pablo, me da mucho gusto conocerte y poder, pues, hacerte algunos comentarios que más o menos te comuniqué a través de un correo en el momento en el que pude acompañar tu trabajo en una UCA. Este, yo voy a retomar lo último que comenta el doctor Jorge porque es algo con lo que me quedé y te quiero como sugerir que probablemente pueda ser parte de tu trabajo. Eh, Cuando yo revisaba, ahora que tengo más elementos sobre todo lo que vienes desarrollando, primero felicidades porque la verdad es que es un trabajo pues extenso, todo esto que nos vas presentando y que nos diste la oportunidad con este archivo que nos compartiste, entré a ver esta página que nos abriste ahorita y demás. Entonces es muy interesante que tengas esas curiosidades y que se puedan visibilizar en el trabajo que desarrollas como profesor, ¿no? Pero bueno, una de las sugerencias que yo te quiero hacer es que busques como una pregunta o una idea que articule estos distintos artículos que vienes desarrollando, que articulen la discusión de estos artículos, que tiene un poco que ver con lo que decía el doctor Jorge Chona, para poder entender cómo esta lógica argumentativa que vincula cada uno de los artículos. Pero para poder hacer esto, primero, mi recomendación es que definas cuáles son esos artículos de todos estos que nos presentas, que son los que te van a servir para la titulación. ¿Por qué? Porque como tú bien identificas, que eso me da gusto porque era una de mis preocupaciones, es que hay distintos tipos de artículos y que no todos te van a servir para la titulación. Y qué bueno que tengas de todo tipo, no que no sean de divulgación. Sin embargo, hay unos artículos que deben cubrir ciertas características para la titulación. En ese sentido, mi sugerencia es que elijas esos artículos que son para la titulación y que construyas una argumentación que vincule cada uno de estos artículos, incluso hasta una pregunta que permita la construcción de esta argumentación. Y conozco un ejemplo de una tesis que se construyó a partir de la publicación de artículos como si fueran capítulos.
Entonces eso es bien interesante, cómo pueden existir distintas formas de retomar estas discusiones que se hacen en los artículos para poder construir algo que esté vinculado, ¿no? En este sentido, pues esa es la sugerencia. Y otra cosa que me quedaba como pensando dentro de tu trabajo es que sería interesante que en esta articulación, porque al final cuando ustedes se titulan por artículos, no solamente es presentar los artículos, sino si nos envían un documento donde están los artículos, pero construyen una pequeña argumentación, ¿no? Que los acompaña. Pues que no se quedara fuera esta discusión sobre qué pasa con aquellos que no pertenecen a toda esta, o que no tienen ese acceso, o que tienen dificultades en el acceso, ¿no? O sea, porque ahí también hay toda una discusión. El otro día, un poco en broma, un poco en serio, en un curso que tomamos aquí los docentes de la Rosario, a mí me pasó que se me fue la luz, ¿no? Entonces yo decía, con mucha tecnología y discutiendo sobre la inteligencia artificial, pero yo sin luz en la casa, ¿no? Entonces, pensar en estas condiciones que tiene este país para el acceso o limitación de ciertos sujetos, ¿no? Poco como para no dejar fuera esta mirada crítica sobre las posibilidades y las imposibilidades o reproducciones que pueden generar este tipo de tecnologías o de usos, ¿no? En fin, que para mí sería todo el comentario y te felicito, Pablo, por el trabajo que vienes desarrollando. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias por sus comentarios, doctora. Continuamos con la participación de John Evaristo Flores Osorio, quien nos presenta su trabajo titulado Análisis de las políticas del lenguaje y de los planes de estudio de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Adelante, John. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. ¿Sí se ve ya mi presentación? Sí, la se veo ve. bien. Perfecto. Bueno, mi nombre es John Evaristo Flores Osorio, como ya escucharon, y soy estudiante del segundo semestre del doctorado en Ambientes y Sistemas Educativos Multimodales. Estoy trabajando en la línea de investigación en educación intercultural, educación, género y diversidades. Y el trabajo que voy a presentar pues, son los avances de la investigación que llevamos durante este primer año. Es un análisis de las políticas del lenguaje y de los planes de estudio de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Pues en primer lugar decir que la escuela, la ENA, es una institución de educación superior que oferta programas de licenciatura y de posgrado y pertenece al Instituto Nacional de Antropología e Historia. Por lo tanto, una de las funciones sustantivas pues es la enseñanza de lenguas indígenas como parte de la misión y la visión del instituto, que tiene que ver con la investigación, la conservación y la difusión del patrimonio cultural, material e inmaterial de México. En ese sentido, las preguntas de investigación que planteo yo frente a lo que hemos encontrado acá en la escuela, pues es de qué manera las tensiones entre las políticas del lenguaje y los planes de estudio nos van a permitir identificar y describir necesidades reales sobre los usos de las lenguas por parte del estudiantado. Y esto con miras a esbozar una propuesta de un modelo flexible de planificación del bilingüismo desde un enfoque multimodal. Aquí es importante aclarar que el término tensiones se refiere a todas aquellos elementos que son pares, pero que se oponen, que son contradictorios y que pueden ser como fuerzas opuestas que hacen parte de un contexto particular. De esta pregunta general tenemos estas cuatro. De estas cuatro luego se van a desprender también los objetivos que veremos en la siguiente diapositiva. Entonces, ¿cuáles son aquellas tensiones que existen entre la política del lenguaje y los planes de estudio en relación a los usos de las lenguas por parte del estudiantado? También, ¿cuáles son esos usos? Y cuando hablamos de usos nos referimos a los dominios y a las funciones, es decir, en qué contextos particulares se usan las lenguas y para qué funciones. Por ejemplo, para saludar, para leer un texto, para escribir, etc. Entonces, ¿cuáles son esos dominios y funciones que los estudiantes utilizan tanto a nivel de licenciatura como de posgrado? De igual manera, esos usos, ¿cuáles son los más comunes en las prácticas educativas del estudiantado?
Y finalmente, cuáles elementos o aspectos teóricos y metodológicos deberían considerarse para esbozar esta propuesta de modelo. En ese sentido, se desprenden estas preguntas. En el centro tenemos los objetivos. El objetivo general, que es analizar estas tensiones para esbozar el modelo, y luego los 4 objetivos particulares que tienen que ver con el análisis de estas tensiones con respecto a los requisitos de lengua para efectos de titulación y los usos de las lenguas, la descripción de esos usos que les explicaba sobre los dominios y las funciones por parte del estudiantado, y en ese sentido también cuáles son esos usos más comunes en las prácticas educativas del estudiantado. Y todo esto, como lo mencioné, para tratar de esbozar una propuesta. En ese sentido, pues lo que pensamos hacer es la descripción de la ecología de presiones de la escuela. Y entendiendo la ecología de presiones como todo este contexto en el que se desarrollan las lenguas, en este caso en la ENA, es decir, qué lenguas hacen parte de esta ecología o de este ecosistema lingüístico, cuáles son las relaciones que se entretejen entre ellas, cómo se usan las lenguas, para qué se usan, quiénes las usan, etcétera, etcétera. Todos estos elementos son los que nos referimos como la ecología de presiones. Y a partir de esta descripción, pues vamos a poder también identificar esas tensiones entre la política, entre los planes de estudios, para describir el papel y el uso de las lenguas, en este caso indígenas y extranjeras, por parte del estudiantado. Y obviamente, como ya mencioné, pues enfocado al esbozo de esta propuesta de modelo de planificación del bilingüismo. En ese sentido, bueno, principalmente lo que hemos encontrado hasta el momento tiene que ver con la política de la escuela, que se refleja principalmente en el Reglamento General Académico de 2024, en los artículos 2, 35 y 48. El artículo 2 se refiere a una de las funciones sustantivas que mencioné, que es la enseñanza de lenguas indígenas. El artículo 35 estipula que para la titulación de licenciaturas se debe acreditar una lengua extranjera, y para posgrado se deben acreditar 2 lenguas extranjeras. Y el artículo 48 estipula que en licenciatura tiene que ser inglés o francés, mientras que en posgrado tiene que ser inglés, francés, alemán o italiano. Y en ese sentido tenemos estas 2 problemáticas. Los requisitos de titulación pues incluyen solo a estas 4 lenguas extranjeras, dejando por fuera a las lenguas indígenas. Y el segundo, pues no existe una claridad conceptual en términos de lo que significa acreditación, porque en un artículo se habla de acreditación y en otro se habla de traducción. Entonces la acreditación nos puede llevar a muchos temas como qué se acredita, la comprensión, la comprensión oral, la producción escrita. Entonces es un problema conceptual que tiene que resolverse. Y también el tema de la traducción, ¿no? Porque la traducción pues es una habilidad mucho más específica, pero que requiere también una formación en la competencia en lengua en los diferentes niveles. Desde esta perspectiva, bueno, en la revisión del estado del arte que hicimos, pues hay mucha literatura que habla sobre todo de política del lenguaje, presentada acá como PL, y enseñanza de lenguas extranjeras, también con formación de docentes de lenguas, también con todo lo que tiene que ver con comunidades y lenguas indígenas, y también con diversidad cultural. Sin embargo, a pesar de que hay un artículo sobre tensiones, pues es muy poco lo que se ha hecho en términos de esa correlación entre la política del lenguaje y las tensiones. Por lo tanto, tenemos 4 ejes teóricos que vamos a abordar, y los principales autores que hemos ido seleccionando son estos: en política del lenguaje, pueden ver ustedes ahí Kaplan y Baldoff, Terbor y García Landa y Flores Osorio; en ecología de presiones, Terbor et al; en tensiones, Castoriadis y Ramírez; y en planificación del bilingüismo, Kaplan, Baldoff y Flores Osorio. Finalmente, la metodología, bueno, es un estudio de corte cualitativo que tiene un enfoque sociolingüístico. Dentro de este enfoque se va a hacer análisis del discurso, tanto a nivel oral como a nivel escrito, y también pues va a tener un método etnográfico, porque se va a abordar también una parte de estas. Desde esta metodología, la ruta que hemos planteado para la investigación, o las etapas metodológicas, son estas 6.
La primera y la segunda ya las hemos llevado a cabo, que son la solicitud de permisos por parte de la ENA. Ya tuvimos pues los oficios correspondientes por parte de la Secretaría Académica y también el acceso a la documentación, que comprende en primer lugar el Reglamento General Académico de 2024 y los 21 planes de estudio de los programas de licenciatura y de posgrado. Ahora estamos iniciando la etapa número 3, que va a ser el análisis documental de toda esta información que tenemos, y con base en este análisis y en lo que se encuentra allí en la primera versión de las tensiones, vamos a trabajar también un cuestionario sociolingüístico para tratar de ir describiendo también la ecología de presiones que mencionaba. Posteriormente vamos a tener una entrevista que va a ser de carácter semiestructurado para afinar información con respecto al objeto de estudio. Y finalmente, el último paso pues será el esbozo del modelo de planificación del bilingüismo. Y bueno, acá tenemos algunas referencias que hemos estado trabajando y muchísimas gracias. Muchas gracias por tu participación. Continuamos con la ronda de retroalimentación. En primer lugar, los comentarios de la doctora Leticia Ventura Soriano. Adelante, doctora. Gracias. Joan, qué gusto leerte y escuchar porque me aclaraste muchas cosas que tenía pensado preguntarte, entonces voy a hacerte observaciones en torno a otras cosas que me surgieron. Se me hace un trabajo súper interesante y estás en un muy buen tiempo para ir como afinando algunas cosas que te quiero sugerir y que tú discutirás con tu director de tesis, ¿no? Creo que hay un tema ahí que es tenso en lo que estás planteando, porque muchas veces la política no va de la mano de lo que sucede en las escuelas, en la cotidianidad. Tú en tus objetivos nos planteas, por un lado, el abordaje con los planes de estudio y por otro lado dices funciones, dominios y que nos lleva a los usos de las lenguas, ¿no? Y esos creo que son dos aspectos distintos. Entonces, y por la metodología que manejas, que es etnográfica, yo creo que tu trabajo puede ir más encaminado a precisamente esta riqueza que está en su uso en la propia universidad, es decir, sí, a la cotidianidad de la propia escuela. No me parece muy viable, pero ya hiciste un trabajo de revisión que te va a servir como conocimiento, esta relación con los planes de estudio. ¿Por qué? Porque te digo que la política a veces, si de por sí no es muy difícil a veces que esta política educativa se pueda ver reflejada en estos planes de estudios. ¿Por qué? Porque los planes de estudios van haciendo modificaciones cada determinado tiempo. Si bien les va en los casos de los posgrados, que es uno de los requisitos que pide la ex-CONACYT, debe hacerse cada 10 años. Entonces es un periodo muy prolongado para poder que la política educativa llegue a esos planes, y muchas veces lo que se discute en estos planes tiene que ver con otros aspectos y no precisamente la política educativa, ¿no? O la política del lenguaje, que llamas tú. Entonces, en este sentido, cuando te leía me quedé pensando en eso, como que pueden ser dos aspectos como distintos o que es muy difícil encontrar el vínculo y que te podría llevar a una búsqueda de algo que probablemente no encuentres y que sin embargo te estás perdiendo esa riqueza de la cotidianidad del uso de las lenguas, ¿no? Y esto me lleva a pensar así, hay dos elementos importantes en tu trabajo y que uno te puede ayudar a construir parte de la argumentación y otro a centrar ya cómo lo ves en la cotidianidad, que tiene que ver lo instituido y lo instituyente de las instituciones educativas, ¿no? ¿Qué se dice como parte de normatividad y de reglas y demás? Pero ¿qué es lo que pasa ya con los sujetos, con la creatividad del uso de esa lengua, ¿no? Entonces yo creo que ahí está como un elemento que es importante que sigas profundizando para lograr definir y ver si realmente esta revisión de los planes de estudio, de los reglamentos, o ver cómo van a abonar a esto que tú estás buscando.
Yo ahí lo dejaría como algo que me parece que es elemental para que sigas discutiendo y reflexionando sobre tu trabajo. Es un trabajo interesante y necesario. Y creo que el único, en el nivel educativo donde luego podemos ver reflejadas las políticas de manera mucho más inmediata, es en la educación básica, porque hay todo un trabajo y una serie de esfuerzos para que eso suceda. Pero en la educación superior, como que suceden otras cosas, ¿no? Pero muchas felicidades, John, por este trabajo tan interesante e importante. Muchas gracias, doctora Leticia. Muchas gracias, doctora, por sus comentarios. Continuamos con la participación del doctor Jorge Alberto Chona Portillo. Adelante, doctor. Muchas gracias. John, primero felicitarte, como están haciendo tus compañeros. No queda duda que eres popular. Eso es muy rico. Entonces uno no puede, ante esas manifestaciones, decir que todo está mal, ¿no? No te creas. A mí me parece que tu preocupación es muy fuerte, ¿no? Porque justamente lo que te plantea la doctora Leticia, porque es mi amiga, de alguna manera hace mirar, ¿no? Cómo te preocupaste tú, uno, por lo que está, ¿no? Y a partir de ahí, en esa idea de que una lengua, un idioma, es la mirada, la cosmovisión que tiene la gente del mundo, y que en términos de una institución como la ENA, solamente se ha venido dando de manera instrumental, instruccional, pero no en el sentido de construir conocimiento, de horizontes, etcétera. Cuando es la Escuela Nacional de Antropología e Historia, cuyos sujetos de estudio pues son las comunidades, ¿no? Y entonces de repente el aprender lenguas de alguna manera tiene que ver con el trabajo de campo, pero no está recuperado esta perspectiva, sino desde la política institucional de educación superior, de que tienen que ofertar tales idiomas porque es una licenciatura, porque tiene que ver un contexto internacional, etcétera. Y entonces cuando tú te detienes o planteas el término de tensiones, ¿verdad? Lo que dice la doctora de instituido e instituyente, pues es el otro concepto de Castoriadis, muy interesante. Tratas de mirar los vacíos, ¿no? Esos vacíos, o en esa, lo que dijera Buenaventura dos Santos, que también te invitaría a que lo leyeras un poquito más, ¿no? En términos de las ausencias. Tiene un término muy bonito que se llama pedagogía de las ausencias o ecología de las ausencias, que tiene que ver justamente con eso que no permite, ¿no?, que las cosas se miren desde otra perspectiva. Entonces, cuando tú te planteas un método etnográfico, entiendo que lo que vas a buscar es contrastar, porque una política como tal no tiene, o más bien genera un sinsentido de las cosas para poder construir comunidad y aprendizaje, ¿no? Entonces, por ahí creo que tu preocupación va muy encaminada. Me parece que vas poco a poco, pero con paso muy firme, construyendo todo esto, ¿no? A mí me parece muy interesante cómo tú, al hacer análisis de las políticas sobre bilingüismo, necesariamente vas a referir a los currículums de licenciaturas y posgrado, y cómo esos currículums como trayectos formativos, ¿no?, de alguna manera se tienen que ir nutriendo de todo un conjunto de literaturas, de voces, etcétera, que van a contribuir en eso que dice la doctora Leti, que hace falta, ¿no?, de lo cotidiano. Me parece que ahí está la clave fundamental de tu tesis. Cómo, a partir de esas tensiones que tú vislumbras y hacer un recorrido etnográfico sobre estas comunidades, ¿no?, que son los estudiantes de diferentes programas, tú puedes, ¿no?, plantear, porque eres parte de la ENA, puedes plantear de alguna manera
algunos cambios, algunos modelos diferentes, que te hagan o no caso, algún día serás rector de la ENA y entonces los podrás instrumentar. No, no es cierto. Creo que esa es nuestra aspiración, ¿no? Y que bueno, a pesar de todo lo que has vivido, ¿no?, durante este tiempo, logras tener una base sólida, teórico-metodológica de tu investigación, tan necesaria, y a lo mejor a partir de ahí otras instituciones también miran que el bilingüismo no solamente es un mecanismo político, sino es un mecanismo o un espacio de entendimiento. Yo creo que por allá va el sentido que tú le quieres dar y me parece fabuloso y muy interesante y creo que lo vas a lograr, ¿no? Al menos este año que tuve la oportunidad de acompañarte, me ha dado mucho gusto cómo has ido reconstruyendo, deconstruyendo, afinando, afianzando, desechando, etcétera. Y creo que ahí va, ¿no? Ahí va. Y yo solamente te diría que no pierdas el hilo epistemológico que vas desarrollando, porque eso es lo fuerte de tu trabajo. Muchísimas gracias, John. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias por sus comentarios, doctor. Continuamos con la participación de Cristian Eric Sánchez Linares, quien nos presenta su trabajo titulado De la filosofía a las humanidades, evaluación del marco curricular común de la educación media superior. Adelante, Cristian. Gracias, ¿qué tal? Buenas tardes. Comparto mi presentación, por favor. Me avisan si se ve. Aquí estoy. ¿Listo? ¿Sí se ve? Sí, se ve. Perfecto. Bien, vamos a empezar. Bien, pues mi proyecto de investigación se llama De la filosofía a las humanidades. Es una evaluación del marco curricular común de la educación media superior. Esta evaluación tiene un enfoque educativo, académico, didáctico y laboral. Soy de segundo semestre del DACEM y soy Cristian Sánchez. Bien. Listo. Mi índice tentativo es de esta presentación, de esta introducción, mis objetivos, presento la justificación, las hipótesis, marco teórico, la metodología y mis referencias. Bien. El principal motivo por el cual realizo este proyecto de investigación, que es una evaluación del marco curricular común, obedece a un antecedente que es la RIEMS. La RIEMS, la Reforma Integral de la Educación Media Superior de 2008, desaparece la filosofía de los planes de estudio y los programas de los subsistemas de educación media superior que están centralizados al gobierno federal. Deja de lado, por ejemplo, las cuestiones de los bachilleratos autónomos, como la UNAM, como el POLI, pero este marco curricular común que se afianza en los subsistemas de educación media superior, desde el 2008 la RIEMS deja de lado un poco la enseñanza de la filosofía. Entonces, asociaciones como el Observatorio Filosófico de México, etcétera, empiezan a pelear para que la filosofía vuelva a incluirse en los planes y programas de estudio, y bueno, se incluye, ¿no? Pero ahora nos enfrentamos con este modelo que se llama el marco curricular común, que también es desde la RIEMS, pero este cambio de enfoque ha decidido igual quitar las asignaturas de corte filosófico y ha decidido incluir unas unidades de aprendizaje curricular de humanidades. Entonces, como el objetivo de este proyecto de investigación es trabajar esta evaluación, qué es lo que opina la comunidad acerca de este cambio curricular. La investigación en ese sentido va a ser una investigación mixta en la que se analizará la perspectiva y la experiencia de docentes, alumnos y administrativos de este cambio curricular. Bien, de tal manera que tengo mi objetivo general. El objetivo general es comprender la perspectiva que la comunidad tiene del cambio curricular en lo referente a lo educativo, lo académico, lo didáctico y lo laboral. Mis objetivos específicos son analizar los elementos curriculares para conocer la política educativa, el enfoque pedagógico y curricular que lo respalda. El punto 2 es saber de qué manera ha cambiado la profundidad y el enfoque de los contenidos filosóficos del marco curricular común. El objetivo 3 es comparar los cambios en la labor docente, tanto en el manejo de contenido como en las estrategias didácticas de los docentes. Bien, la justificación del proyecto es que la filosofía debe tener un lugar claro y delimitado en la educación media superior, dejando un poco de lado estas SUAC de humanidades. También proporcionar insumos para localizar beneficios y limitantes de este marco curricular común y en general la visión que la comunidad tiene de este cambio curricular.
Aquí presento varias hipótesis. En el ámbito de lo educativo, yo considero que el cambio curricular de las asignaturas de filosofía a las SUAC de humanidades presenta problemas de inconsistencia, de coherencia y de estándares académicos. Por ejemplo, la SUAC de humanidades considero que faltan objetivos específicos y medibles, y otra parte importante es el aspecto de la transversalidad. Yo considero que la transversalidad no es óptima para la educación media superior. A lo mejor sí es óptima para la universidad, para la licenciatura, maestrías, posgrados, pero para la educación media superior no lo considero de esta manera, sobre todo porque el alumno de educación media superior debe tener nociones fundamentales y firmes de ética, de lógica, de historia de la filosofía, de problemas filosóficos, y ello repercute en una falta de rigurosidad en la filosofía, con repercusiones en desempeños universitarios. En el aspecto laboral, ya en lo docente, al menos en el colegio de bachilleres, que es donde voy a aplicar esta evaluación, pues no hay tanto apoyo institucional para poder llevar a cabo el marco curricular común. Las jornadas de trabajo son más extensas porque las asignaturas de filosofía del colegio de bachilleres eran de 3 horas, ahora se convierten en 5 horas de frente a grupo. Entonces eso hace que se complejice un poco la jornada de trabajo. Y bueno, pues yo considero que al final de cuentas la enseñanza de la filosofía en la educación media superior debe tener énfasis en cuestiones didácticas y no así en curriculares. Es decir, si en algún caso los elaboradores del marco curricular común han señalado que la filosofía es muy árida, que es muy teórica, que no tiene elementos como para ponerlo aterrizarlo a chicos de educación media superior, esas son cuestiones didácticas, no así curriculares. Bien, entonces mi marco metodológico es el siguiente. Parto de las siguientes categorías analíticas, que son los elementos teóricos del marco curricular común. Por un lado, analizamos el tema del humanismo mexicano como base del marco curricular común, el pragmatismo y la flexibilidad curricular como eje articulador del currículo, y por último, la transversalidad. Esos son los 4 grandes temas que anclan el fundamento teórico del marco curricular común y lo que voy a analizar. Ya una vez sacando estas perspectivas, pues ya lo vamos a poner a pilotear con la evaluación. La metodología que voy a emplear es el modelo de evaluación correspondiente de Robert Stake. Básicamente estoy utilizando el concepto de triangulación de la información. Al triangular la información, busco generar o construir una visión más amplia y profunda del caso, incorporar múltiples miradas para evitar sesgos personales y abrir el análisis a diversas lecturas. Bien, de esta manera la fase metodológica es un análisis documental de los conceptos que haya señalado: transversalidad, humanismo mexicano, etcétera. Llevo a cabo encuestas, entrevistas y enfoques acerca de cómo se concibe estas visiones curriculares, y por último la triangulación y la interpretación de la información para comprender de una manera más amplia el caso. Lo voy a aplicar al colegio de bachilleres, al plantel 6, en el turno matutino, con alumnos de 6º semestre, que son los que acaban de concluir el bachillerato, que son los del plan 2014-2018. Después encuestamos y entrevistamos a alumnos de 2º semestre y a docentes y administrativos. Y aquí serían mis referencias. Y bueno, pues por mi parte sería todo. Gracias. Muchas gracias por tu participación. Continuamos con los comentarios de la doctora Leticia Ventura Soriano. Adelante, doctora. Gracias. Cristian, qué gusto conocerte y conocer tu trabajo. Quiero hacerte algunas observaciones sobre, con la intención de que pueda acompañar un poco la delimitación de la problemática que nos estás planteando. Creo que igual que John, es súper pertinente este 2º semestre, porque pueden ir delimitando cosas que más adelante les va a servir y no ampliarse tanto, ¿no? Y esto es súper común en las investigaciones, que uno a veces quiere mirar muchas cosas, pero el tiempo en realidad se va muy rápido. Entonces, por eso me parece importante pues hacer una serie de sugerencias que les permitan ir delimitando un camino y evitar que les coma el tiempo, ¿no? Y esto tiene que ver, en el caso de tu trabajo, que también veo como 2 aspectos que hay que ver cómo se amarran, ¿no? Por un lado, a ver, ¿por dónde empiezo? Por un lado, con tus objetivos, me quedaba pensando que en tu objetivo general, que veo que ya después aquí lo cambiaste con el que recibimos nosotros, y que eso siempre va a irse transformando conforme van avanzando,
es que en el que nos presentaste en el documento no había un sujeto. Entonces yo me quedaba pensando con quién lo quiere trabajar. Ahorita nos presentas que es con la comunidad. Pero después en los objetivos generales nos hablas de los docentes. Entonces ahí se perdió la comunidad y se centró solo en los docentes. Y ya después cuando nos explicas metodológicamente con quiénes vas a trabajar, nos hablas de los estudiantes, de los docentes, en fin. Habría que hacer una articulación entre la metodología que nos presentas con estos objetivos, y que es algo que los objetivos se van transformando a lo largo de la investigación, pero hay que intentar afinarlos para no perder el camino. Entonces, yo me quedaba pensando en varios aspectos. Uno de ellos tiene que ver con si sería suficiente centrar más la mirada sobre los cambios que viven los docentes en esta transformación, ¿no? Cómo lo van abordando. No sé qué tanto, tú conoces más el contexto donde se desarrolla. Los profesores están involucrados a conocer estos procesos de transformación o solo a recibir estos cambios, ¿no? Es decir, pues en este sentido yo centraría más la mirada en estas capacidades o dificultades que hay en estas transformaciones. Mencionabas uno de los aspectos que tiene que ver el número de horas. Por ejemplo, eso es súper importante para contextualizar la investigación, que nos presentes más elementos sobre las características que tienen los docentes y la propia institución como parte de tu marco contextual, y nos puedas dar una fotografía, por decirlo de una forma, de en qué condiciones se desarrollan esos cambios, ¿no? Pues en general son como observaciones que tenía sobre tu trabajo, ¿no? Sobre poder ir mirando dónde centrar la mirada, sobre todo seguir trabajando con esos objetivos. Felicidades, Cristian. Muchas gracias por sus comentarios, doctora. Continuamos con la participación del doctor Jorge Alberto Chona Portillo. Adelante, doctor. Muchas gracias. Sin duda, hay un interés genuino en tu trabajo, que es la pérdida de la filosofía en las carreras de formación. La filosofía tendría que estar en todos lados, en carreras de matemáticas, de ciencias, y no solamente de humanidades, ¿no? Por lo que tú has planteado. Y que justamente esa ausencia de la filosofía de alguna manera hace, ¿no?, que, por ejemplo, nosotros reproduzcamos los modelos neoliberales deshumanizados. Entonces, ¿en qué momento la filosofía en media superior es fundamental para poder decidir, tomar decisiones, ¿no? Y de repente tú dices, o no sé si no entendí bien el asunto de la transversalidad, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo analizara La caverna de Platón junto con algunos pasajes del Quijote, junto con Juntacadáveres de Onetti, encontraría un sentido muy rico. Entonces, entendería yo que la ceguera, por ejemplo, o la ceguera individualizada que hace alusión Platón, se mira en Juntacadáveres y se mira en el Quijote, ¿no? Por ejemplo, en el pasaje de la Cueva de Montesinos, ¿no? Bueno, si no te parece, está bien, es comentario, ¿no? Pero entonces ahí tendrías que explicar, ¿no?, lo que es la transversalidad, porque no queda claro. De repente la niegas y de repente la afirmas, ¿no? Entonces, ese por un lado. Por otro lado, no queda claro, ¿no?, cómo es que vas a evaluar la percepción
de la comunidad. Creo que no se puede evaluar la percepción, ¿no? Se puede recuperar, se puede analizar, pero no se puede evaluar, ¿no? Ahora, cuando tú dices, voy a evaluar los cambios de la RIES al marco curricular común, ¿no? De repente, y ahí me apego a lo que dice la doctora Letri, ¿no? Si lo hablas con estudiantes, esta perspectiva pues no la tienen, ¿no? No van a poder decirte nada. Si los haces con los maestros, quizás sí. Entonces tus sujetos no están claros. ¿Quiénes son los sujetos de esta investigación? ¿No? Tendrías que aclarar y argumentar los porqués. ¿Por qué estos? ¿Por qué no los otros? Si, por ejemplo, vas a agarrar toda media superior, ¿no? Media superior son las prepas de la Ciudad de México, digo, porque entonces no está claro, ¿no? ¿No? Haz los gestos que quieras, pero no hay claridad en lo que estás haciendo, ¿no? No hay delimitación del problema. Entonces eso es muy grave, ¿no? Porque ya lo tendrías que tener muy bien determinado, ¿no? Lo mismo, me parece que no queda claro la metodología, ¿no? No abundas mucho en de qué manera vas a generar la obtención de información, cómo la vas a analizar, cuál es el paradigma, desde dónde lo vas a hacer, tampoco está claro, ¿no? Entonces me parece que tienes que trabajar mucho, está muy interesante tu trabajo, pero falta cómo construir las fortalezas de la investigación que estás haciendo. Porque de repente el título dice Evaluación del marco curricular común de la educación media superior y dices que solamente lo vas a ver en, si no recuerdo, en las unidades de aprendizaje curricular de humanidades en el plantel 6 del Colegio de Bachilleres, ¿no? Entonces, así como lo refieres, es estudio de caso y no es otra cosa, pero no está, ¿no? Entonces, bueno, son algunos comentarios, ojalá los tomes en cuenta para que a la próximo coloquio puedas tener más certeza de lo que expones. Gracias. Muchas gracias por sus comentarios, doctor. Agradecemos la presentación de los estudiantes, así como la participación de los comentaristas y su asistencia a este octavo coloquio de investigación del posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, en el cual se están presentando 450 trabajos de estudiantes en 113 mesas diferentes, las cuales serán retroalimentadas por 125 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Les reitero nuestro agradecimiento y buenas noches. Otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser. Muchas gracias por su participación.